Buen día, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo esta transmisión, o haciendo este video, para contarles que se viene un seminario de astrología transpersonal, obviamente. Este seminario va a ser lunes 20 y lunes 27, son dos encuentros, obviamente que es online, por las circunstancias que estamos transitando, pero este va a ser un seminario de astrología transpersonal, obviamente. La idea es poder abarcar la astrología justamente desde el pensamiento transpersonal y sobre todo desde la mirada junguiana. Ustedes saben que lo transpersonal tiene a su vez múltiples afluentes o múltiples ramas y ni siquiera los que están en esta temática se ponen de acuerdo sobre cómo definirla. Así que, como les decía, se viene este seminario y está dirigido tanto a personas que saben astro como a personas que no saben astro. Así que si sabes, es una oportunidad muy buena para que te especialices en esta forma de abordar la astrología que tiene que ver con lo transpersonal. Y si no sabes astrología, es una buena forma de empezar, porque es una forma más orgánica. Ahora te voy a contar por qué. Y no tanto de memorizar, ¿no? Aries es esto, Tauro es esto. La propuesta es hacer como un recorrido sobre la construcción de cada símbolo, pasando por la historia, por distintas culturas, por Sumeria, allá donde empieza la astrología, que después los acadios, los babilonios, la mirada egipcia y la mirada helena, la mirada griega, digamos, y cómo todo se va entretejiendo y finalmente la astrología termina siendo como un gran tapiz donde cada hilo que constituye esa imagen es un aporte de distintas culturas, de distintas civilizaciones. Entonces la idea es poder acercarnos a la astrología desde este justamente approach más histórico, más cultural y entender por qué aparecen los elementos que aparecen en la rueda zodiacal, por qué la rueda zodiacal es un círculo, por qué el toro es un toro, por qué Tauro es un toro, por qué Virgo es una virgen. Todo tiene un sentido y uno puede encontrar estos elementos en muchas culturas. Y acá es donde lo transpersonal tiene una explicación, sobre todo Jung. Hay un inconsciente colectivo, así como nosotros tenemos un inconsciente personal del que tanto habló Freud, hay un inconsciente para Jung, hay un inconsciente personal también que es distinto al de Freud, en realidad. El inconsciente para Jung es un inconsciente más colorido, con muchos recursos para individuarme, para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Para Freud quizás es un lugar más oscuro de contenidos reprimidos. Ese lugar oscuro de contenidos reprimidos para Jung es la sombra, lo que no me permito expresar, lo que, digamos, eh, no acepto de mí mismo y que lo necesito para evolucionar. Pero además hay un inconsciente que le pertenece a la humanidad y cada cultura tiene un inconsciente y la humanidad tiene un inconsciente. Y el hecho de que de pronto el toro haya estado presente en básicamente todas las culturas, eh, representando casi siempre lo mismo, con sus variantes, porque a su vez hay inconscientes colectivos por cultura que le dan esa tonalidad propia. Pero no deja de haber un inconsciente en la humanidad que está constituido de alguna manera por arquetipos. Y eso es lo que nos presenta la rueda zodiacal, que no solo tiene un sentido por ser circular, en ese sentido la rueda zodiacal nos habla del proceso de individuación, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en lo más auténtico, en aquello que se expresa cuando no estamos condicionados ni por la familia ni por la sociedad. Entonces, la idea es acercarnos a la rueda astrológica haciendo un repaso por cada signo, cada planeta, cada casa, por la rueda en general, entendiendo cómo se fue construyendo el símbolo de cada uno de esos elementos presentes en la rueda. Ahora bien, si la astrología nos explica un montón de cosas en función de cómo estaban los astros dispuestos al momento de nacer, la forma que tiene lo transpersonal de explicar por qué nosotros seríamos, de alguna manera, en función de cómo estaban los astros ese día en que nacimos, a esa hora, tiene que ver con el concepto de sincronicidad. Una forma
para explicarlo sencillamente, de entender que a veces hay señales que son evidencia de un proceso y que de alguna manera determinarían cómo todas las variables en el universo confluyen en ese instante. Es una idea muy interesante, es una idea a desarrollar, lo vamos a ver en el seminario, pero en este sentido lo que quiero decir es que este approach que hacemos sobre la astrología no es un soy violento porque tengo luna en Aries. Es distinto, no estoy predeterminado, sino que soy un elemento más de cómo confluyen diversos factores en un momento determinado. Otra cosa que vamos a ver en el seminario, y por eso yo lo llamo astrología transpersonal, tiene que ver con el proceso de individuación, como les decía, convertirme en la mejor versión de mí mismo. El proceso de individuación implica ir recuperando de la segunda mitad de la vida en adelante un montón de aspectos espontáneos y auténticos que yo dejé de expresar por haber sido condicionado por la familia, por la sociedad, por la cultura. Freud hablaba del malestar en la cultura. Tenemos un ser arcaico dentro nuestro que siempre de alguna manera nos va a generar dolor porque al estar inmerso en cultura se va como condicionando. No encuentra espacio para expresarse. En la segunda mitad de la vida podríamos, y hay pistas en la astrología, en nuestra carta natal, de cómo podemos avanzar sobre eso. Así que para poder acceder a esa información que está en la carta, la idea es entender cómo cada signo, planeta, casa, la rueda en sí, es un lenguaje simbólico, es una multiplicidad de símbolos, y que el símbolo no tiene un único significado, sino sería un signo. Descubrir qué significado tiene para vos en función de cómo se fue construyendo el símbolo históricamente, pero sobre todo deteniéndonos en cómo te resuena a vos lo que pueda representar que tengas un ascendente en Sagitario. Yo les voy a ir contando cómo se construye el símbolo y ustedes van a ir tomando aquello que les resuena, aquello con lo que están de acuerdo, pero sobre todo aquello con lo que no están de acuerdo, porque muchas veces esos son los contenidos que no aceptamos en nosotros mismos, es la sombra. Y quiero que en este curso puedan identificar de qué manera sincrónica en su carta astrológica aparecen estos tres arquetipos que son los que se ponen en juego en el proceso de individuación, que son la esencia, la máscara y la sombra. La esencia son estos aspectos auténticos, esta mejor versión de mí mismo, eso que siempre fui, que trasciende el tiempo, el espacio. Todas las tradiciones de sabiduría hablan de esto, que Jung, para despojarlo de cuestiones teológicas, lo llama ser esencial, sí mismo, self. Y en este viaje del héroe, que también es una estructura mítica que nos cuenta cómo es el proceso de individuación en los cuentos de hadas, en los mitos, está presente en la astrología. Y en este viaje de héroe yo voy a ir a buscar esa esencia que en algún momento metí en este segundo arquetipo, que es la sombra, que es donde no me animo a ir porque ahí metí esos aspectos de mí que sentí que de alguna manera, si los expresaba, generaban que yo no fuera aceptado, que yo no fuera querido. Ese es el segundo arquetipo que interviene, la sombra. Y el tercero es la máscara. Conforme voy metiendo aspectos en sombra, voy constituyendo una máscara, una persona, una personalidad, que es la esencia condicionada. Entonces, la idea es ver cómo en la astrología, sobre todo en el Sol, el ascendente y la Luna, se pone en juego nuestro proceso de individuación. Así que, en síntesis, la idea es hacer este seminario de 2 encuentros, lunes 20 y lunes 27, de 20 a 22 horas, con un foro donde vamos a poder compartir un montón de cuestiones, actividades, dinámicas. La idea es que se queden con material escrito, que se queden con la transmisión de la clase también, se las voy a estar pasando. Y que una vez terminada la segunda clase quede abierto un foro donde puedan hacer consultas, donde puedan hacer las actividades, seguir preguntándome lo que necesiten saber y compartiendo entre ustedes las experiencias.
Voy a cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Jung, que lo voy a parafrasear porque no la recuerdo de memoria, y que tiene que ver con la astrología. Cuando el hombre miró las estrellas y el caos que esas estrellas representaban, lo que hizo fue ordenarlas, y las ordenó en función de lo que le pasaba adentro. De alguna forma proyectó el drama de su alma en esos fenómenos astronómicos, pero también en la naturaleza. Por eso, de la misma manera puede explicarse el vínculo con la adoración a un árbol en el hombre más primitivo, ¿no? Así que es una invitación a que se encuentren a ustedes mismos, que hagan un viaje hacia adentro, su propio viaje del héroe, que se animen a ir a la sombra, a buscar esos aspectos valiosos que no se animan a expresar y que ni siquiera saben que necesitan expresar para convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Así que, bueno, les extiendo esta invitación y se comunican conmigo. Voy a dejar toda la info en el pie del video. Les mando un abrazo grande.